Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio es para mí la invitación. Gracias, Pastor Edman, por este momento. Y estoy escuchando que están abriendo nuevamente los servicios y esto, pues, honra a nuestro Dios, el hecho de que poco a poco los templos empezamos ya a abrir y anhelamos que como iglesia no vayan a seguir con ese temor, ese miedo, esa angustia. Sé que es muy complicado, muy difícil, pero escuchaba por ahí en la semana a un terapeuta y nos decía, mucho de esto tiene que ver también con mucho de nuestro pensamiento, mucho de que se ha arraigado ahí el semáforo rojo en nuestro cerebro y no quiere dar ese paso. Pero bueno, se está dando la apertura y con todos los cuidados necesarios, pues nos daremos la oportunidad de reunirnos y la iglesia es de relación. Sí, entonces así con su puñito, háganle a su hermano que está a su lado, así. Es un gusto para mí saludarles y vamos a hablar de un tema rapidito, qué padre, tan padre. Hace unos años tuvimos que pasar por un tiempo de terapia y el terapeuta tuvo a bien preguntarnos de nuestro árbol genealógico. Y bueno, haciendo un poco de memoria de mi árbol, por parte de mi papá, no tuve la dicha de conocer a mi abuelo, porque mi abuelo se enlistó, ustedes saben, de Lucio Cabaña, ¿no? Ustedes escucharon por ahí en la costa de Guerrero, se enlistó y ya no se supo nada del abuelo. Yo no lo conocí. Mi padre tenía 4 años cuando su papá se enlistó y ya no lo volvió a ver. Mi abuela muere muy joven, ¿sí? Por un tumor que nunca le identificaron. Bueno, de parte de mi mamá, mis abuelos, hay un poquito más. Las raíces del apellido Testa están ahí por 1890. Un grupo de italianos llegaron a Panamá y de Panamá se vinieron a la Costa Grande de Guerrero y bueno, por ahí se quedaron y de ahí está mi abuelo José y mi abuela Lola. Mi mamá tuvo 11 hermanos, un poquito conocí más de la familia de mi mamá, pero viendo este árbol genealógico agradezco a Dios por el hecho de que hay unos genes y esto es parte de mi familia. Esto es parte de mi árbol genealógico. Muchos de nosotros tenemos un apellido que no elegimos. Tenemos por ahí una familia a la cual pareciera que no ha dado buenos frutos. Queridos papás, probablemente tú ves tu árbol genealógico y dices, mi abuelo, no sé. Mi padre, bueno, lo amo, pero no hay buenos recuerdos. Y hoy vamos a hablar de cómo el Señor puede hacer esos cambios necesarios en la vida de todo varón, en la vida de todo hombre, de todo papá, que anhela ser usado por Dios. Porque si nos quedamos en nuestras raíces, probablemente sean raíces que se han desviado. Probablemente las ramas no te estén dando buenos frutos. Pero creo que ustedes como papás, creo que yo como papá sí estoy preocupado, porque nuestros hijos abracen el Evangelio, tengan una vida en donde se consagren al Señor, tengan una vida en donde puedas tú tener la seguridad y aunque no haya un seguro que te lo pueda prometer, tú puedas considerar que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu familia rendirán su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, seas tú el que hables en esta mañana. Seas tú, Padre Santo, el que toque nuestras vidas y nuestros corazones. Perdónanos, porque este espacio, Señor, solamente a ti te pertenece. A ti te damos la honra y te damos la gloria. Usa mis labios, usa mis emociones, usa mis pensamientos para transmitir solamente un mensaje que venga de parte de ti, oh Dios, a la vida de cada uno de los presentes y aquellos que nos están mirando por alguna red social. Estamos en tus manos y nos sentimos abrazados por tu presencia. A ti oramos. Amén. Te pregunto, apreciado papá, ¿qué aspecto tiene tu árbol genealógico?
¿Cómo te sientes entre ellos? Te pregunto, querido papá, si pudiste heredar buenos nutrientes, estás dando buenos frutos. Probablemente muchos de ustedes me digan, sí, pastor, mis familias tienen raíces profundas. Me siento orgulloso de ellos. No era la familia perfecta, no era la familia ideal, pero era una familia saludable. Pero probablemente me digas, no, pastor, si voy hacia atrás, no tengo buenos recuerdos. Probablemente voy 2 o 3 generaciones atrás y me lastimaron mucho, me dañaron mucho, y hoy soy la persona que soy porque ellos no me formaron. Probablemente sí. Probablemente no te sientas orgulloso. Probablemente digas, hay cosas que no me agradan y no me gustaría volver a repetir. Pero cuando miras hacia atrás, probablemente te criaron en un hogar donde hubo prejuicios, intolerancia, y hoy, cuando tú reaccionas, cuando tú compartes, cuando tú hables, parecieras un hombre con prejuicios y eres intolerante a todo esto que está pasando hoy en día. Probablemente te criaron en un hogar lleno de avaricia y ahora ese es el anhelo tuyo y es el deseo tuyo de tener, de obtener y obtener y obtener más. Probablemente recuerdas tu niñez y es de mucho dolor, mucho maltrato, mucha angustia, mucha preocupación, mucho dolor. Probablemente están resonando esas palabras de maldición, esas groserías que te dijeron a cada momento que eras un tonto, que eras un burro, que no servías para nada y que no ibas a ser alguien en la vida. Y estas te lastimaron, te rebajaron. O probablemente estás justificando a tu familia porque hay una herida abierta. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta que hay mucho dolor y lo has justificado. Y has querido y considerado poner por ahí un escudo para no mirar hacia atrás. Ahora hemos crecido, tenemos nuestras propias familias y vemos que las cosas no son así. Pero hoy lo preocupante es que tenemos una generación de cristal. Unos hijos que no les podemos decir nada y le hemos dado todo, pero pareciera que no está funcionando en ese esquema. Porque no hay reverencia, no hay temor, ya no hay educación, ya no hay respeto, los valores se han diluido. Y estamos preocupados, ¿qué vamos a hacer? Probablemente, cuando ves en tu pasado, querido papá, tú dices, híjole, voy a terminar así. La promesa del Señor es que Él anhela que cada uno de nosotros sea responsable de la vida que nos ha dado. Y Él va a hacer los cambios necesarios. Se van a ajustar en nuestro esquema lo que Dios espera y anhela de cada uno de nosotros. Y hoy tenemos una tarea, queridos papás. Para ser padre tan padre, tenemos que tomar una decisión. Y quiero llevarte a la historia de un hombre que hizo esos cambios necesarios en su vida. Vayan conmigo al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 21. Versos del 1 al 6. Voy a leer lo que hizo el abuelo. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versos del 1 al 6. Este era el abuelo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares de Baal y hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rendió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Este era el abuelo. Este fue un rey de Israel. Pero qué vida,
Se entregó a la idolatría, puso altares, pasó a su hijo por fuego. Y no nos detenemos en todos esos detalles, pero yo creo que en las clases del pastor Edman se daría uno cuenta de las abominaciones, de la idolatría y de la prostitución sexual que vivía ese tiempo el pueblo de Israel. Ahí sí estaba el rey, este era el abuelo. Vamos con el padre. Segundo libro de Reyes 21 del 19 al 23. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulumet, hija de Harús de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Versículo 22, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Este es el abuelo y este es el padre. Y no quiero hablarles de ninguno de ellos. Este hijo, el nieto, tuvo que tomar una decisión. El ambiente era de prostitución. Se ofrecían los cuerpos en las casas, en los templos de adoración. Se quemaban. Los magos trataban las enfermedades con hechizos. Las personas adoraban las estrellas y los horóscopos. Se pensaba más en la superstición y en el vudú. Era un momento tenebroso para reinar. Era un momento difícil. Este hombre podía mirar sus raíces y decía, no hay nada bueno. Pero les dije, no voy a hablar del padre ni del abuelo. Voy a hablar de ese hombre que tuvo que tomar una decisión. ¿Cómo puedes tú vivir en un ambiente así? ¿Qué resultados vas a dar? Yo creo que cuando vemos este cuadro podemos considerar lo que dice por ahí el viejo dicho. Hijo de tigre, ¿qué dice? Pintito. De tal palo, tal astilla. Cuando ese mote ya está en ti, ¿qué te queda? ¿Qué te espera? Tú dices, ese es el cuadro. ¿Podré salir de él? Pero se equivocaron. Él tuvo que considerar un cambio de dirección. Y hoy como padres, para ser tan padres, tú y yo tenemos también que hacer esos cambios necesarios para no perder a nuestras familias, a nuestros hijos, para dejar de considerar que este ambiente siga permeando la vida de todas las familias. Y tú y yo somos responsables delante del Señor de cuidar nuestros hogares, de ser los vigilantes, de estar en la puerta de la casa, que entra y que sale, pero no con ese temor y ese miedo, sino considerando que tú y yo somos los portadores de esa bendición para nuestro hogar. Del hombre que les voy a hablar, sus obras fueron notables. Este hombre se llamó Josías. Josías heredó un trono frágil, una comunidad que estaba apagada. Josías tuvo que dar un cambio necesario, hacer un giro en su vida familiar. El templo fue reconstruido. La palabra nuevamente llegó a la lectura. Se hicieron los cambios necesarios. Reinó 31 años. Se reconstruyó el templo. Todos los ídolos fueron quemados, destruidos. La ley de Dios se volvió a enseñar. Hubo paz y tranquilidad, pero hubo algo que se había perdido hace tiempo: la espiritualidad, esa relación y esa comunión con Dios. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, 1 y 2. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. El abuelo de Josías fue el rey Manasés.
Fue recordado como el rey que derramó mucha sangre inocente. Eso es lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 21, 16. Su padre fue el rey Amón. Murió en manos de sus propios oficiales e hizo todo lo que su padre había hecho. Eso es lo que dijo su epitafio. Todo lo malo. Los ciudadanos formaron una comitiva y mataron a su padre. Así que Josías tomó el trono a los 8 años. Dice el versículo 2: anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él pudo ver en su álbum familiar y encontrar un antepasado en el cual estaba buscando a Dios. Dice: no voy a imitar a mi padre, no voy a imitar a mi abuelo, voy a imitar a alguien llamado David. Y a ese Dios que conoció David, quiero conocerlo. A ese Dios que estuvo con David, voy a estudiarlo. Me voy a meter en este libro que encontró, que no se había leído. ¿Para qué? Para traer toda esa palabra a su vida. Amada iglesia, no podemos escoger nuestros padres, pero sí podemos elegir aquellos que van a ser nuestros mentores. Aquellos que nos van a orientar. Probablemente muchos de ustedes han crecido aquí, han tenido una vida cristiana, y probablemente el hermano, aquel que los discipuló, aquel que les enseñó, es aquel que les brinda un consejo. Muchos de ustedes han sido esos portavoces de ese mensaje, y síganlo haciendo con esa nueva generación. Me preocupa que hoy esta generación pareciera que no tiene referentes, y sí, está buscando referentes. Está buscando a alguien que los oriente, alguien que los guíe, alguien que los acompañe. No que les digan lo que tengan que hacer, sino mostrarles cuál es el camino correcto. Ellos lo están necesitando. Por eso vemos muchos colectivos, muchos grupos, demasiadas, como hasta etnias que están ahí buscando cómo agruparse. Pero si tú y yo tenemos presentes que podemos ser usados por el Señor, vamos a hacer la diferencia en sus vidas. No podemos considerar que esta generación de cristal se va a perder, ni esta generación post pandemia tampoco. Está en nuestras manos y Dios quiere usarnos a nosotros para hacer bendición para ellos. Muchos de ustedes no eligieron el apellido, la raza, el país, pero ahora estamos aquí y podremos considerar: bueno, Señor, ¿qué hago con toda esta tarea, con todo esto que me has encargado? Josías tuvo que ver y conocer al rey David, quien había escogido a Dios, dice el texto. Y entonces, en su reinado, empezaron a suceder cosas diferentes. Un giro en la historia. La gente dice que derribó los altares de los Baales. La gente destrozó todas aquellas imágenes que se habían hecho. Despedazó todos esos ídolos de acera. Los quemaron. Hasta los mismos sacerdotes murieron. Josías derribó todos esos altares. Destrozó todo llenándolo lleno de fuego. Dice la palabra en Segunda de Crónicas 20:34 que todo lo hizo en incienso. ¿Por qué? Porque lo despedazó, lo desmenuzó. No quería que se volviera a levantar algo más igual, parecido. No quería que la idolatría volviera a instalarse. Y con todos estos actos, Josías parecía que no quería tener amigos. Pero él creo que declaró algo en su corazón. Lo que me enseñaron mis padres, yo no lo voy a enseñar. Lo que ellos abrazaron, yo no lo voy a abrazar. Todo lo contrario, lo voy a rechazar. Y no había acabado. Dice que a los 26 años dirigió su atención al templo porque estaba en ruinas. A principio de su reinado decidió servir al Dios de David, su antepasado. Pero ahora quería elegir servir al Dios que había conocido leyendo los rollos. Dice el libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. Y lo leo para ustedes. Y en el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Safán para que repararan la casa del Señor, su Dios.
el Dios de Josías. Ya no era el Dios de David, ahora era su Dios. Dios ya fue su padre. La fe de David era la fe de Josías. Había encontrado al Dios de David y lo había hecho suyo. Cuando estaban reconstruyendo el templo, encontraron esos rollos. Y ahí estaban las palabras que Dios mismo le había dado a Moisés 1000 años antes. Dice la Escritura que cuando leyó la palabra quedó impactado. Lloró porque su pueblo se había alejado tanto de Dios que su palabra ya no formaba parte de su vida. Hasta le preguntó una profetisa, ¿qué le va a suceder al pueblo? Si el pueblo no se arrepiente, si el pueblo no se vuelve a Dios, la nación nunca se va a salvar, porque la ira de Dios va a llegar al pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, 27. Una generación completa recibió la gracia de Dios por la integridad de un hombre, por la integridad de un rey que no quiso imitar a su padre y no quiso imitar a su abuelo. ¿Y por qué lo puso Dios ahí? Por un motivo. ¿Por qué Dios permitió que él viviera esa situación? Por varios propósitos. Probablemente tú no te puedas captar de tu pasado. Probablemente, padre, tú digas, bueno, tengo un pasado terrible. Pero al igual que Josías, hoy tenemos que tomar una decisión. Te pregunto, querido papá, ¿te vas a sobreponer al pasado y vas a producir un cambio? ¿O vas a permanecer en el pasado, excusándote, porque no anhelas ni deseas hacer un cambio en tu vida? Lo más triste es que muchos escogen lo último. Muchos siguen todavía reclamándose. Si tan solo hubiera tenido un padre, no sería este hombre que soy hoy. Si tan solo hubiese nacido en otro país, si tan solo hubiese obtenido otro apellido, si tan solo mi papá me hubiera dado educación, formación, más dinero, si me hubiera dado su tierra, su casa, su negocio, yo no estaría en esta situación. Quejas y quejas y quejas. Probablemente hay excusas, pero delante de Dios, hoy tú y yo tenemos una vida. Hoy tú y yo tenemos que hacernos responsables de ese pasado, pero para no repetirlo en nuestro futuro. Y quiero concluir con esto, una promesa hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 6. Dice ese texto, la vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del Espíritu. La vida espiritual nace del Espíritu. Tus padres pueden haberte dado sus genes. Dios quiere darte de tu gracia. Es probablemente que tus padres fueron los responsables de tu cuerpo, pero Dios quiere hacerte cargo de su vida, de tu vida, de la vida eterna. Es posible que tu aspecto venga de tu madre, pero la eternidad viene de tu Padre Celestial. Es más, Dios no está ciego a tus problemas, a los que ha vivido, a los que estás viviendo. Dios está dispuesto a darnos un nuevo corazón, a restablecer nuestras familias, a considerar que tú y yo como padres somos responsables de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿No tuviste un buen padre? Dios quiere ser tu padre. Dios quiere verte como un hijo. Quiere abrazarte, quiere mostrarte el amor que no tuviste. Quiere darte una nueva identidad, una nueva paternidad. Dice Gálatas 4:7 que quiere darnos su herencia como hijos. ¿No tuviste un buen modelo familiar? Deja de excusarte. ¿Por qué no probamos con Dios? ¿Por qué no probamos con Él nuevamente? ¿Por qué no le decimos, Señor, hoy en este día ya no quiero ser ese mismo padre? Hoy quiero abrazar tu paternidad. Ya no quiero culpar mi árbol genealógico. Hoy quiero dar frutos. Quiero ser de bendición para alguien más. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Josías tuvo que tomar decisiones, amada iglesia, pero basadas en el conocimiento de Dios, en el carácter de Dios, en lo que Dios era. Y Él no permitió que su próxima generación se perdiera. No permitió que su pueblo viviera en idolatría y alejados de Dios. Josías
no fue responsable de su padre ni de su abuelo, pero se hizo responsable de las próximas generaciones. Fue obediente, amó y sirvió a Dios, que ya lo había amado, porque quería dejar un nuevo legado, ser un padre tan padre. Sé que nuestro anhelo es que como padres queremos ser de bendición para nuestros hijos. Nuestro anhelo es que como padres, pues queremos tener buena relación. Quiero decirte algo, querido papá. Tú no eres el amigo de tus hijos. Por favor, tú no eres. No, es que yo me llevo bien. Es que yo soy chido con mis hijos. No, tú eres el padre. Tú eres el responsable. Tú y yo somos los que tenemos que cuidar de nuestro hogar. Y para eso necesitamos decirle al Señor que su paternidad venga a nuestra vida. En ese tiempo que hemos tenido de terapia, pues se los comparto, amada iglesia, y oren por nosotros. Estamos en un proceso de adopción. Y la verdad ha sido de mucha bendición el poder escuchar, el poder que nos estén enseñando y capacitando para ese proceso. Ha sido tan hermoso que digo, Señor, si esta paternidad la viviéramos, si esta paternidad, ahora no tendríamos una generación que se está perdiendo. Pero el Señor nos ha dado la responsabilidad ahora de que podamos ser padres tan padres, diciéndole a Dios, tú sé mi Padre, sé tú el que dirijas mi vida, sé tú el que tomes mi corazón. No lo he hecho bien, pero tú no quieres que termine así. Digas, es que ya no me dan los años que el Señor te brinde. Abraza la paternidad de Dios y permite que Él pueda abrazar tu corazón y cuidar de tu vida. Probablemente tenemos que rendirnos a Él y decirle, Señor, humildemente te pido perdón, pero los años que me brindas, me voy a capacitar, me voy a preparar, me voy a meter a cursos, voy a estar allí buscando la manera de influir en lo mucho o en lo poco con las personas que están cerca de mí. ¿Cuál será tu decisión, querido papá? ¿Quieres ser un padre tan padre? Pero no solamente un día, no solamente el tercer domingo de junio de cada año. Yo te invito para que seamos un padre tan padre todos los días, porque el Padre Celestial quiere darte esa nueva paternidad para que tú y yo seamos un referente para las próximas generaciones. Vamos a orar. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu gracia bendita. Te agradezco, Padre, porque nos has dado la oportunidad de vivir una paternidad. Permítenos en esta mañana, Señor, hacer los cambios necesarios. Y cada uno de estos varones, cada uno de estos padres que están aquí, Señor, tú conoces su pasado, pero también conoces su futuro. Y su futuro es lleno de promesas, es lleno de bendiciones. Es un futuro porque te están abrazando a ti. Sé que vas a cuidar de su corazón y de sus vidas. Y tu gracia bendita les acompañará. Que tu Espíritu Santo tome la vida de cada uno de los padres de esta amada iglesia y esta paternidad las puedan seguir ejerciendo con amor, con gracia y siendo de bendición para otros. A ti oramos y damos gracias, amado Padre. Amén.